de forma ni un escáner, ni una resonancia, ni nada de eso. Básicamente para que lo conozcan. Y nuevamente, como aquí me preguntaron el tío Sam de ese personaje, ¿ya? Una buena historia clínica no va a reemplazar entonces el resultado de un examen. Y si bien los exámenes son una parte importante y esencial en la atención del paciente, siempre deben solicitarse e interpretarse en un contexto clínico adecuado, como vamos a ver enseguida, porque muchos exámenes pueden salir alterados, pero en el contexto clínico no da para tal y tampoco merece el tratamiento ni nada de eso. Hoy día vamos a ver dos tipos de examen, que son los laboratorios de microbiología y algunos exámenes imagenológicos, principalmente cosas generales de la radiografía, de la ecografía y del escáner. Ustedes más adelante tienen varios cursos, ya tienen varios talleres también donde se hacen talleres de radiografía y talleres de ecografía, ¿ya? Básicamente esta clase es para que conozcan los exámenes, cuándo se piden y en qué consisten. Primero, dentro del laboratorio de microbiología, los que más pueden ver en la práctica clínica y los más frecuentes que uno pide son los cultivos de orina y los cultivos de sangre. El cultivo de orina se denomina urocultivo y es un examen médico, como aparece en la descripción, que analiza una muestra de orina básicamente para detectar la presencia o no de patógenos, ¿ya? Bacterias principalmente, o otros microorganismos como hongos, ya parásitos también en algunos casos, y básicamente ayuda en el diagnóstico de infecciones del tracto urinario, nuevamente siempre en el contexto clínico asociado. ¿Cuándo ustedes van a ver que se pide un urocultivo o cuándo es lo más correcto solicitar este examen de orina? ¿Ya? Se pide principalmente cuando estamos sospechando alguna enfermedad urogenital, cuando hay signos y síntomas de patología urogenital, ¿ya? Donde sospechamos que hay una enfermedad del tracto urinario, ¿ya? Un paciente, por ejemplo, una paciente joven, femenina, consulta porque tiene disuria, dolor al orinar, tiene dolor hipogástrico, relato de orina de mal olor, por ejemplo, y ustedes están sospechando que pueda estar cursando con una infección urinaria como diagnóstico etiológico, se le pide un urocultivo, ¿ya? Un paciente también, por ejemplo, un adulto mayor que tiene síntomas de patología prostática, pero además tiene fiebre, tiene compromiso de estado general, ya tiene signos y síntomas que hablan de que puede estar en cierto grado con una sepsis asociada, ¿ya? Y pensando que la sepsis, o sea, la infección sistémica, pueda venir de la zona urinaria, le piden también un urocultivo para ver si es que estamos en presencia o no de alguna infección, ya que sea susceptible de ser tratada. En ese contexto es como el principal cuadro clínico que uno pide un urocultivo. En la embarazada también se pide, ya está dentro de los protocolos, lo van a ver cuando vean ginecología, ya, pero se pide de manera rutinaria porque urocultivos positivos se asocian en alguna instancia a partos prematuros, por lo tanto ahí se recomienda tratar. Y también en procedimiento urológico, cuando el paciente no tiene síntomas urogenitales, pero va a ser sometido, no sé, a alguna cistoscopía, ya que se coloca un aparatito a través de la uretra y se sube para mirar la vejiga. En esos casos muchas veces se pide un urocultivo y si bien el paciente no tiene síntomas pero hay bacterias, se trata como para que en el procedimiento esas bacterias no generen una infección. En ese contexto se pide. Y eso básicamente lo vemos en base a la historia clínica, ¿cierto? Si la paciente está embarazada, eso lo vamos a ver y por eso se pide. El procedimiento urológico también, ¿ya? Por ejemplo, va a ser sometida, no sé, a una extracción de un cálculo a nivel ureteral y ahí también se pide un urocultivo para ver que la vía urinaria esté limpia. Acá hay un ejemplo ya de cómo se informan los urocultivos. Un examen también traído de allá de Conti. Aparecen los datos, ¿cierto? Tipo muestra orina, tipo cultivo, urocultivo. Sedimento de orina, ya la mayoría de los pacientes que se le hace un urocultivo se le hace un sedimento. El sedimento que consiste que la muestra de orina se coloca en una máquina, se centrifuga y esa centrifugación da un sedimento y ese sedimento se mira, ya que usualmente pueden haber también bacterias, pueden haber cristales, pueden haber células, etc. Y después se informa, ¿ya? No hubo desarrollo bacteriano en 48 horas de incubación. Lo que hacen básicamente es que toman una muestra de orina, la siembran en un medio de cultivo y ese lo dejan crecer máximo 48 horas. La mayoría de los patógenos crecen antes de las 48 horas. Cuando después de 2 días no creció nada, se establece que el cultivo está negativo. E incluso con técnicas un poquitito más modernas, se informan antes, ¿ya? Como aparece acá, urocultivo, área de microbiología, lugar de extracción, orina segundo chorro, resultado negativo ya
a las 24 horas. Muchas veces, si ya el sedimento de orina es muy sugerente de que no hay infección, no se encontraron bacterias cuando le hicieron la primera mirada al microscopio en el sedimento. Y además el cultivo a las 24 horas no da signos de que vaya positivo, se informa como negativo. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo. Y en caso de que sale positivo, como aparece acá, nuevamente se describe, ¿ya? Urocultivo muestra orina donde se extrajo mayor a 100 unidades formadoras de colonia. Esto no nos vamos a meter mucho acá en el detalle, pero en estos tiempos se establece esto como criterio para diagnosticar una infección urinaria. Lo que importa es que ustedes lean que hay una bacteria acá, Escherichia coli. Escherichia coli está descrita cuando el tecnólogo encuentra esta bacteria y le hace un cuadrito que aparece acá que se conoce como antibiograma, ¿ya? Donde estudia la susceptibilidad de esta bacteria a los distintos antibióticos y se establece si esta bacteria es sensible, intermedia o resistente a dicho antibiótico. ¿Ya? Entonces, cuando el urocultivo sale positivo, lo más probable es que ustedes vean también en el urocultivo la descripción de la bacteria que salió positivo y ya el antibiograma. ¿Y qué es el antibiograma? Como les comentaba, es un ensayo de laboratorio que evalúa la susceptibilidad de esta bacteria a los distintos antibióticos que contamos nosotros con el arsenal médico. Básicamente en un paciente específico, ¿ya? Porque puede ser, y también está demostrado cuando vean después microbiología, que hay muchas bacterias que son resistentes a muchos antibióticos. Incluso una misma bacteria puede ser en algunos pacientes sensibles y en otros pacientes resistentes. Por eso es la importancia del antibiograma. ¿Y qué bacterias uno puede encontrar en la orina? La más frecuente de encontrar es la Escherichia coli, ¿ya? Un bacilo gram negativo. Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, enterococos fecales, Staphylococcus aureus. Esto es una tabla también para que tengan en conocimiento que si ven alguna de estas bacterias en el examen de orina, sepan que están en el contexto más bien general y más frecuente de ver en la práctica clínica. ¿Y cuáles son los conceptos que uno puede tener en un paciente con un urocultivo positivo? Si el urocultivo está positivo y no hay síntomas, una bacteriuria asintomática, ¿ya? Si el urocultivo está positivo y tenemos signos y síntomas susceptibles de una infección urinaria baja, o cistitis, que es como el diagnóstico clínico que más se conoce, y si el paciente tiene signos o síntomas de infección sistémica con un urocultivo positivo, podemos estar en presencia de una infección urinaria alta. Ahí puede ser una pielonefritis, por ejemplo, que es la infección de los riñones, un absceso renal también que puede dar infección a los riñones, etc. Ahora, como les comentaba, la interpretación de un resultado positivo o negativo siempre debe realizarse bajo sustentación clínica adecuada, ¿ya? Para que no les dé ansiedad. Chems, que en paz descanse. El Chems. Beneficio patrio, tengo todas las viejas con Chems ahí. Bien, vamos a ver entonces que primero en el urocultivo hay que conocer ciertas herramientas que ustedes todavía no han pasado, ¿cierto? Como más detalle de microbiología, farmacología y esas cosas que falta ahondar en profundidad. Hemocultivo. El hemocultivo es una prueba diagnóstica nuevamente en la que se busca la presencia también de bacterias, de gérmenes, lo que ayuda a detectar infecciones, en este caso sistémicas, y guiar el tratamiento. Y aquí tenemos el ejemplo de un hemocultivo. ¿Cómo se informa? Ya este es de Talca, aquí aparece hemocultivo aerobio, ya porque es el medio que se siembra. Cuando aparece positivo, aquí es súper importante, cobra especial relevancia la tinción de Gram. ¿Ustedes saben lo que es la tinción de Gram, no? ¿Sí? Ya. Y después aparece descrito el patógeno que se encontró y nuevamente con el antibiograma. ¿Ya? Ahí aparece también, es importante. En este caso del hemocultivo, el horario al que apareció positivo y la atención porque hay ciertas condiciones clínicas, bueno, que no es de resorte de ustedes, pero ciertas condiciones clínicas que tienen importancia en qué momento salió positivo, porque permite hacer, para mencionarles nomás, no es que lo tengan que saber, pero una infección de catéter, una infección de, por ejemplo, de dispositivo a nivel central, puede ser positiva o negativa dependiendo de la diferencia de los distintos cultivos. ¿Cómo se hace? Como aparece acá, bueno, algo bien genérico, hay máquinas y frascos que se toman para tomar la muestra de estos pacientes. Se toma una muestra de sangre ya, usualmente lo hace la enfermera, bajo un medio bien controlado y estéril, al lado del paciente, toman las muestras, se cultivan y se envían al laboratorio. Usualmente se toman 2 muestras, porque se dice que mejora el rendimiento para encontrar las bacterias, pero mientras más muestras se puedan tomar mejor rendimiento, más sensible, más posible, es más posible poder encontrar las bacterias.
Sin embargo, la desventaja de no tomar, no sé, 5 hemocultivos en un paciente es que igual es caro. Y no en todos lados están los frasquitos ni los medios para tomar como corresponde. Pero en general de 2 a 3 muestras se solicita. ¿Cuándo solicitarlo? El hemocultivo. En general cuando sospechamos una infección sistémica. ¿Ya? Pacientes graves. La mayoría de los pacientes que ingresan con una condición clínica grave, ¿ya? Por ejemplo una neumonía, y además el paciente viene grave. ¿Ya? Quizás tenga una infección sistémica, tenemos que pedirse. ¿Ya? Una infección urinaria, una pielonefritis, pero el paciente viene muy grave, viene muy séptico, es necesario meterlo a la UCI. También hay que pedírselo para descartar una infección sistémica. Cuando tenemos sospecha de infección con dispositivos médicos endovasculares o también en pacientes inmunosuprimidos. También se solicita porque muchas veces hay pacientes que ustedes van a ver y que tienen dispositivos médicos endovasculares, un marcapaso por ejemplo, ¿ya? Un catéter, ¿ya? Una vía venosa central, ya está el catéter que se le ve aquí a través del cuello, y eso, como están, ¿cierto?, en contacto con el exterior, pueden infectarse. Y es mucho más fácil que las bacterias ingresen de la vía externa a la vía interna porque está el dispositivo médico. Y en esos casos debemos solicitar hemocultivos porque si el paciente presenta clínica infecciosa y tiene este dispositivo, tenemos que descartarlo. Lo mismo con la inmunosupresión. Ya pacientes con inmunosupresión, es más probable también que las barreras fallen y eso genere bacterias, que las bacterias queden dando vueltas en la sangre y generen infecciones en distintas partes. Ahora, para interpretar un hemocultivo hay que saber, ¿cierto? Y ustedes tienen que tener conocimiento en microbiología, conocimiento en farmacología y además conocimientos clínicos. Porque en el hemocultivo, muchos cultivos se demoran en salir positivos, ¿ya? O sea, muchas veces el tecnólogo va, siembra el hemocultivo y a las 7 horas salió que tenía una bacteria. Le salió positivo, lo primero que tiene a mano es el gram. Entonces el tecnólogo va, le hace el gram y dice hemocultivo positivo a las 7 horas. Los dos salieron positivos, uno salió a las 7 horas y el otro a las 7:10, por ejemplo. Y en los dos teníamos un bacilo gram negativo en sangre. El tecnólogo lo más probable es que no sepa qué bacteria es, ¿ya? No sabe si es qué tipo de bacilo gram negativo. Y lo coloca en distintos medios de cultivo para saber qué bacteria es específica y a qué es susceptible. Pero sin embargo, esto nos permite ya saber qué tipo de bacteria podría ser. Porque si en un hemocultivo ustedes ven de manera inicial en un paciente que está grave, que necesita la mejor terapia antibiótica para su condición, que tiene bacterias, no sé, en el gram le informan que tiene ¿cómo se llama? Bacilo gram negativos, ustedes podrían pensar en qué bacteria. ¿Tuvieron micro, no? ¿O todavía no lo tienen? ¿Sí? ¿Qué podría ser? ¿Qué bacteria son bacilo gram negativos? La Escherichia coli. La Escherichia coli, bien. ¿Cuál más? Bien. ¿Qué más de bacteria bacilo gram negativo? Porque si este mismo paciente que les comenté, una paciente joven que ingresa con fiebre, con presión general y en la historia clínica completa tenía síntomas urinarios. Le tomaron un urocultivo y está en espera, pero el hemocultivo de salió, la paciente está grave, está mal. Hay que darle antibiótico. Y le salió un bacilo gram negativo. ¿Cuál lo más probable es que sea? Si tiene el urocultivo que el tecnólogo dice también va positivo, pero no sabemos qué bacteria. Y el hemocultivo, como salió antes, salió un bacilo gram negativo, les dice. ¿Qué bacteria les comenté que podría asociarse a la parte urinaria? La E. coli, ¿cierto? Y la E. coli es gram negativa. Entonces uno podría decir, ingresó con una infección urinaria. La Escherichia coli es la más frecuente en infección urinaria. Y en la sangre tiene un bacilo gram negativo. O sea, lo más probable es que ella también tenga una infección sistémica por Escherichia coli. Y esas condiciones son graves. A diferencia si le dice que tiene Coccacia gram positiva en el hemocultivo. Y ahí chuta. Yo lo estaba tratando pensando que podía tener una infección urinaria por E. coli, pero me dijeron que tenía Coccacia gram positiva. A mí me cambia totalmente el panorama, ¿cierto? Pero es básicamente para que conozcan las herramientas que por qué es importante todo lo que han visto, ¿ya? Entonces hay que tener conocimientos en microbiología, farmacología y conocimientos clínicos. De hecho, en la UCI, uno como becado de la especialidad, en base a esto, ya uno va haciendo los ajustes necesarios a los pacientes graves. Son pacientes que tienen que irse ajustando el tratamiento antibiótico en el minuto para ir resolviendo bien la enfermedad. Y otros cultivos que también se toman, que ustedes van a ver en la práctica clínica, pero que no vamos a ver ahora, son el cultivo de expectoración, que es básicamente lo mismo, pero en una muestra de expectoración del paciente, de líquido articular. Pacientes que tienen edema articular, se toma una muestra, se pincha en la articulación y se saca líquido. Líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Una punción lumbar, se saca el líquido y se manda a cultivar.
y del líquido acítico. Se toma una muestra, ¿cierto? Lo que comentamos, matidez desplazable, ahí tiene líquido, sacamos mediante paracentesis un tubito de líquido, se manda al laboratorio a cultivar para ver si tiene alguna bacteria. Y el cultivo de tejidos también, que se utiliza bastante en pabellón, lo utilizan harto los traumatólogos, ¿ya? Hacen un aseo de un hueso, por ejemplo, y quieren ver si es que el hueso está infectado o no, limpian bien y después sacan una muestra de ese hueso y lo mandan al laboratorio para cultivarlo. ¿Por qué? Porque es distinto tener un hueso no infectado que infectado. Eso también es resorte de tocar. Eso en cuanto a los cultivos. Entonces, los más frecuentes que ustedes pueden ver en la práctica clínica, hemocultivo o urocultivo, y el resto de los cultivos también que se basan en el mismo principio. Segunda parte, exámenes imagenológicos. Nuevamente recalcar que el objetivo de esta clase es netamente mencionarles, ya no vamos a hacer un estudio dirigido de cómo tienen que saber interpretar, van a tener talleres después para eso, pero sí por lo menos algunos conocimientos generales cuando vean estos casos. Radiografía de tórax. ¿Han visto radiografía de tórax? Me imagino que sí, los pacientes que están, los que han visto hospitalizados, los que han ido a las prácticas en Linares. Se pide pasto esta radiografía, a todos los pacientes le piden. La radiografía de tórax es una imagen médica, esta que está acá, que utiliza radiación ionizante mínima, eso es importante, para visualizar los pulmones, el corazón, las costillas y distintas estructuras torácicas que puedan estar generando alguna condición médica. Una buena radiografía de tórax, como aparece acá, debe ser capaz de mostrar de lado a lado, ¿ya?, ambos pulmones, las costillas completas, ambos campos pulmonares, y se pueden visualizar ciertas estructuras. Básicamente lo que les traje acá es para que ustedes tengan más o menos un conocimiento de lo que estamos viendo ya, de lo que se suele ver en una radiografía. Por ejemplo, aquí se ve la tráquea, los procesos espinales, que son los procesos de las vértebras que se ven en la columna, ¿ya?, las costillas, que se pueden visualizar acá, el hilio vascular, que si lo relacionamos con la anatomía también es posible encontrar, el atrio derecho, ¿ya?, la aorta descendente, el corazón, el diafragma, el hígado, ¿cierto?, que está aquí sobrepasando, etc. Y esto también nos permite tener un correlato anatómico, como el que aparece acá en esta imagen, ¿cierto?, donde nosotros le tomamos una radiografía a un paciente, conociendo la anatomía, extrapolándola a la imagen que lo estamos viendo. Además de lo hallazgos del examen físico, podemos establecer y diagnosticar alteración o no en ciertas estructuras. Ya esta es una imagen bastante buena, la encontré porque más o menos hace el análisis de la imagen de lo que se está viendo acá en la radiografía. Por lo tanto, si el paciente tiene un corazón más grande, que en el examen físico encontramos un corazón más grande, lo más probable es que la silueta cardíaca esté más grande. Si tiene una alteración en la aorta, lo más probable es que la aorta también esté más desplazada. Si tiene alguna masa a nivel pulmonar, la vamos a ver acá. Si tiene desviación de la tráquea también, etc. ¿Ya? De manera general, permite visualizar esta radiografía. ¿Cómo se toma? En general, si el paciente puede caminar, va a un sitio donde se toma la radiografía con un aparato que es móvil, ¿ya? Y la mayoría de las radiografías actualmente son digitales. Ya aquí tenemos un sistema donde se pueden revisar de toda la región, la verdad, de todos los pacientes. Y cuando el paciente no se puede movilizar, también hay un aparato que es un aparato portátil, ya que este carrito que está también en varios hospitales, y el paciente se lleva el aparato donde está el paciente, se coloca una placa, se toma la radiografía y luego se envía al sistema para revisar en computador o en la misma máquina. ¿Ya? Cuando entonces nosotros solicitamos una radiografía de tórax, principalmente cuando sospechamos enfermedad del sistema respiratorio y cardíaco, por lejos. ¿Ya? Cuando el paciente consulta, el motivo de consulta es algo relacionado a esta condición, o cuando sospechamos que la enfermedad que está llevando el paciente a consultar puede estar relacionada a estos sistemas, principalmente. Y también cuando sospechamos patología ósea torácica, ¿ya? Porque también nos permite ver si es que hay alteraciones en las costillas. Un adulto mayor, por ejemplo, estaba caminando 75 años por las veredas de Talca y se tropezó y cayó, y quedó con dolor en la zona costal. ¿Ya? Ahí sería bueno solicitar una radiografía de tórax porque nos permite ver la parilla costal para ver si tiene una fractura, por ejemplo. ¿Ya? Un paciente que consulta por insuficiencia cardíaca, ver si es que tiene líquido, ¿ya?, a nivel de las pleuras, eso también nos serviría. ¿Qué cosas podemos ver en la radiografía? Derrames pleurales, ¿ya? Vamos a ver enseguida algunos ejemplos.
condensaciones pulmonares, nódulos pulmonares, atelectasias, neumotórax, cardiomegalia, lesiones traqueales, lesiones del mediastino, entre otras. ¿Sabes lo que es la atelectasia? La atelectasia, bueno, el pulmón normalmente está hiperinsuflado, ¿cierto? Está lleno de aire, es como una esponjita llena de aire. Por lo tanto, colapsa. Cuando se tapa el bronquio o algunos bronquios, ¿ya? Ciertas zonas del pulmón colapsan porque el aire se difunde, ¿cierto? Por la sangre y se empieza a condensar el pulmón. Y esa condensación pulmonar por colapso se conoce como atelectasia, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Vieron la radiografía de tórax normal anterior donde se veían los recesos costofrénicos. Lo vamos a ver con mayor detalle el próximo año, pero aquí básicamente se ve líquido, ¿cierto? Acá hay una cosita blanca, ¿cierto? Que no debería estar ahí si lo comparamos con una radiografía normal. Y esto, en el contexto clínico asociado, podríamos decir que es derrame pleural, ¿ya? Bilateral porque está en los dos lados. Aquí, ¿se fijan el tamaño del corazón? Tremendo corazón, ¿cierto? A diferencia de la radiografía normal, como vimos, como lo mencioné. Ahí, ¿se fijan? La diferencia del corazón, el tamaño de allá, a cómo está este de acá, un corazón grande, ¿ya? Una cardiomegalia. Y aquí en el contexto clínico adecuado también podríamos sospechar que este paciente tiene una patología cardíaca asociada, quizás se infartó, quizás hipertenso a larga data, quizás tiene una valvulopatía, no lo sé, porque eso lo dice la historia clínica. Pero sí nos permite establecer de que ya hay alguna alteración. Si se fijan acá, aquí tenemos neumotórax, ¿ya? Aquí se ve la trama del pulmón, clarito, la blanca, ¿ya? Todos estos blancos son los bronquios que están distribuidos de manera uniforme en el pulmón. Y aquí se pierde, aquí está todo negro, es solo aire, ¿ya? O sea, aquí lo más probable es que las dos pleuras que se separaron, recuerden la anatomía, la parietal que queda pegada a la caja torácica y la visceral que va pegada al pulmón, hay un espacio virtual, aquí se separaron, se llenaron de aire, se ve el aire acá, ¿cierto? No se ve la trama vascular y se ve aquí el chonguito de pulmón que queda. Y es un pulmón atelectasiado, con un neumotórax asociado, ¿ya? Obviamente este es un caso más extremo, pero pueden haber varios niveles de... Aquí tenemos entonces otra radiografía donde se ve también, comparando con una radiografía normal, que hay un aumento importante de la trama, ¿cierto? Se ve así como todo más blanquito, como más feíto, está lleno así como de algodones distribuidos de manera heterogénea en el pulmón. Y aquí también tenemos como aumento de los algodones, pero a nivel más basal y además también con un corazón grande, ¿cierto? Si lo comparamos con una radiografía normal. Y también en el contexto clínico adecuado, yo me atrevería a decir que lo más probable es que esta sea una insuficiencia cardíaca descompensada. Un corazón grande, este algodón ahí que se ve abajo, que quizás si yo lo oculto encuentre crépito, ¿ya? El paciente tenga edema de extremidades inferiores, congestión pulmonar básicamente. Ahora, aquí voy con esto también, que cualquier parte del cuerpo puede someterse a una radiografía, ¿ya? Radiografía de lo que sea, la verdad, ¿ya? Los traumatólogos también lo utilizan mucho para el diagnóstico de fractura y lesiones óseas. Cuando de repente uno no sabe básicamente a lo que se dedica, ¿sí? Es que en la imagen anterior, ¿En esa? donde se ve así como algodón asociado ¿Eso? normal. Esto no. No, lo del lado. Esto tampoco. Porque cuando uno no sabe lo que tiene, eso es lo que iba ahora. Porque lo más probable es que yo no sé lo que tenga sin el contexto clínico. Lo único que yo sé es que se ve una radiografía de tórax anormal, ¿cierto? Porque si la comparo con la radiografía que está aquí, normal, si te fijas, el infiltrado es como más difuso, homogéneo, no tan blanquecino, igual se ve más o menos negrito y blanco acá, ¿cierto? Como más parejo. Pero en esta radiografía, te fijas que se pierde un poco porque para acá se ve como más parejo el pulmón y aquí se ve como más blanco, como que estuviera ahí con infiltrado de varias cosas, ¿cierto? Ya, aquí se ve el contexto clínico, yo no sé lo que puede ser. Quizás sean cicatrices del pulmón, o quizás sean tumores, o sean metástasis, o sea quizás agua, o alguna infección, o una neumonía también difusa, ¿ya? En ese contexto, por eso la radiografía complementa a la historia clínica. Yo lo podría describir como una radiopacidad o una radiolucidez, ¿ya? Y así muchas veces se habla cuando se describe una radiografía en el contexto clínico, y que muchas veces ustedes lo pueden encontrar en los informes. Cuando un radiólogo informa una radiografía, usualmente lo informa así. O sea, uno puede decir acá, la radiopacidad es que los rayos X no pasan la estructura, por lo tanto se ven opacos, o sea, se ven blancos, son al revés, y radiolúcido significa que pasó el rayo X y por lo tanto se ve oscuro. El aire es radiolúcido, se ve oscuro en la radiografía. Y la estructura más sólida impide que pase el rayo X, por lo tanto se ve blanquita, ¿ya? Es radiopaca.
Entonces aquí uno podría describir que se ve una radiografía de tórax, ¿ya? Donde se aprecian ambos campos pulmonares, pero tiene varias zonas de radioopacidad, ¿cierto? Difusa, de aspecto algodonoso, podría describir, principalmente en los sitios superiores de ambos campos pulmonares, ¿cierto? Se ven distintas radioopacidades, esas confluentes porque ahí confluyen, etc. ¿Ya? Aquí también podría decir que se aprecia una gran radioopacidad a nivel central, que uno podría decir que el corazón, estamos hablando de cardiomegalia, y además también distintas radioopacidades también más bien difusas, pero en este caso a nivel del tercio inferior de ambos campos pulmonares. ¿Ya? Y eso aplica para cualquier radiografía. ¿Ya? Los huesos son radioopacos, o sea, se ven blanquitos, o radiolúcidos cuando se ven oscuros. Y eso es importante describirlo. Y ahí también con la parte anatómica uno puede tener como estas ideas generales de lo de la radiografía. Eso en cuanto a la radiografía. Insisto, después van a tener un taller de radiología, pero eso es lo que tienen que ya por lo menos conocer de manera básica. Les coloqué la radiografía de tórax porque es la que más van a ver lo más probable en semiología ahora, por un tema también de estadística. Las patologías cardíacas y respiratorias por lejos son las más frecuentes de ver en este tiempo. Segundo examen, imagenológico, ecografía. Se conoce como ultrasonido y lo que emplea, a diferencia de los rayos X, son ondas sonoras de alta frecuencia para crear imágenes internas del cuerpo. Y estas imágenes son procesadas y se transforman, estas ondas son procesadas y se transforman en una imagen que, mediante un sistema de software especializado, nos permite establecer ciertos hallazgos que son atribuibles a estructuras anatómicas. O sea, el sonido, como aparece acá, hay una sonda que mediante electricidad genera sonido, el sonido rebota en las distintas estructuras, vuelve y mediante estos ecos, ¿ya? Bueno, básicamente son ecos también, se reciben por la misma sonda y por un sistema especializado se procesan y generan esta imagen, que es posible estudiar y establecer. Obviamente este sistema lleva muchos años, ya se ha ido perfeccionando con el tiempo, y los que son expertos en el tema ya saben que ciertos tipos de imágenes, ciertos tipos de sombras, ciertos tipos de colores también se asocian a distintas alteraciones. Mediante un sistema de procesamiento, entonces, comando y un monitor, es posible transformar todos estos ecos en imágenes con un color y con una forma determinada. Entonces se sabe que cuando algo genera mucho eco, o sea, las ondas rebotan con mucha frecuencia, generan, o el procesador los da de manera estandarizada como algo blanco. Y cuando no rebotan, ya es hipocogénico, se genera un color más bien negro y pasa por todo el espectro de colores dependiendo de la frecuencia con la que se recibe la ecografía. Y aquí, como aparece entonces ciertas estructuras como el hueso, ya bien sólido, da consistencia más bien blanca. Aquí el aire es por acá, ya es aquí, líquido, ahí. Y anecoico, consistencia más líquida o ya más gaseosa. Ahora, cuando se usa el efecto Doppler en la ecografía, obtenemos mayor información sobre sistemas en movimiento, porque además de la frecuencia en sí, en un estado estático, en un estado dinámico, estas frecuencias cambian y nos permite determinar entonces si lo que estamos viendo se acerca o se aleja, básicamente eso. Y cuando vean una ecografía también con colores, también está estandarizado que cuando es rojo se acerca y cuando es azul se aleja, ¿ya? Independiente de lo que sea. Si estamos sospechando que, por ejemplo, el paciente tiene una trombosis de las venas profundas, se le hace un Doppler y no hay color, o sea, no hay movimiento de la sangre. Lo más probable es que haya un trombo porque impide el movimiento, ¿ya? Le hace una eco Doppler en las venas de la pierna y si hay movimiento, lo más probable es que no haya trombo, ¿cierto? Y ya nos permite determinar si es que hay cierta condición clínica o no. Y nuevamente, todo sistema corporal es susceptible de ser ecografiado, ¿ya? Hay distintas guías, distintos libros, distintas técnicas para distintos tipos de enfermedades, condiciones y ecografía específica.
básicamente ustedes tienen que conocer que existen, pero tienen un desafío un poquitito mayor, porque la ecografía, ¿ya? Sobre todo con la modernización de los aparatos, con la inteligencia artificial y con que cada vez es mucho más fácil encontrar ecógrafos portátiles, ¿ya? Ahora los ecógrafos venden solamente la sonda y se conectan al celular, ¿ya? Lo más probable es que cuando ustedes salgan y en los años venideros, el ecógrafo sea el segundo fonendo ya, o el fonendo pase a segundo plano, ¿ya? Porque ya hay harta guía y recomendaciones que utilizan el ultrasonido para diagnosticar distintas patologías ahí mismo al pie de la cama del paciente. Entonces, una de las competencias, que bueno, no está dentro de las competencias cuando yo ingresé hace casi 10 años, pero ahora sí está en muchas escuelas de medicina y a nivel internacional, es por lo menos saber hacer ecografía básica, ¿ya? Como la bien básica, conocer la técnica, etc. Y por eso que ustedes en quinto y en el internado también tienen un curso de esto. La ventaja es que es práctico, ¿ya? Permite complementar cualquier estudio, ¿cierto? Si ustedes ocultaron, por ejemplo, un soplo y quieren ver si realmente hay alguna valvulopatía, así de manera, de grosso modo, lo pueden ver. O pedir a un cardiólogo que lo haga, ¿cierto? Que tiene más experiencia, que es accesible ya, ecógrafo hay en todas partes actualmente, ¿ya? En todos lados, en todas las ciudades, como es también portátil, muchos médicos también lo compran y lo tienen dentro de su arsenal. Y muchas confirmaciones diagnósticas se realizan mediante ecografía. Los pacientes están sospechando en base a la historia clínica que tiene cálculo en la vesícula, ya pidieron una ecografía, ven los cálculos, tiene colelitis y se hace el diagnóstico. ¿Cuál es la desventaja? Que igual requiere entrenamiento, ¿ya? Hay que practicar, no es llegar y mirar ahí a ver qué es lo que pillo, qué es lo que veo. Requiere también conocimiento, porque hay muchas estructuras que están también estandarizadas, ¿ya? Muchas veces no lo que se está enfocando en el ecógrafo es lo que realmente se ve desde el punto de vista anatómico. La alteración y la refringencia entre los órganos también generan ciertos patrones que es necesario ir a conocer. No todos los tejidos generan buena calidad de imagen, ya no es muy buena para ver, no sé, tejidos que son muy blandos de similares características, el ecógrafo no permite hacer la diferencia. Y lo más importante es que es operador dependiente, ¿ya? Depende de la expertise del que está haciendo la ecografía. Y si el que está haciendo la ecografía, por ejemplo, cree que no hay cálculo y no busca ahí de manera dirigida, se nos puede pasar ahí algún diagnóstico. Pero básicamente eso. Y para terminar, la tomografía axial computerizada, o el TAC, es una técnica de imágenes médicas que combina los rayos X y la tecnología informática para crear imágenes detalladas en secciones transversales del cuerpo humano. El TAC es como la evolución de la radiografía. Se dice que un escáner, en cuanto a cantidad de radiación, es muy potente, ¿ya? Equivale a ser como entre 500 a 800 radiografías más o menos, en cuanto a la carga de rayos X que da. Y si bien en la literatura se describe que muchos pacientes que se hacen escáneres a repetición pueden desarrollar algunos tipos de cánceres, yo lo encontraba poco probable hasta que sí vi como 2 o 3 pacientes que se iban a hacer como escáneres de manera así desmedida, era como le dolía como el pelo y se hacían un escáner y tenía muchos escáneres a lo largo de su vida y 2 o 3 pacientes, no me acuerdo, pero sí me acuerdo 2 casos desarrollaron linfoma que se aparecía con la radiación persistente, sobre todo en sitios donde se hacían muchos escáneres. Había una paciente que tenía los medios, entonces siempre iba a Santiago a hacerse muchos escáneres, se hacía como 2 al mes porque le dolía el abdomen y desarrolló un linfoma abdominal secundario a la radiación. Entonces, lo hice en los libros y la verdad es que así es. Ahora, gasto muchas lucas en escáner porque el escáner tampoco es algo barato. Pero esta es la máquina del escáner, básicamente lo que hace es que los rayos se empiezan a disparar también con esta sonda a nivel central y se van procesando también a nivel de los distintos receptores mientras el paciente va a ver con este tubo. Y nos da una imagen también muy similar a la radiografía en base a los colores y que es posible de mediante procesamiento y mediante distintos software poder analizar y mirar. Ya, esta es la imagen, a nivel regional está el Biopax, el BioRIS, que cualquier persona con acceso puede meter a ver las imágenes que se toman en el hospital de Talca y los distintos centros. Linares también tiene su sistema, etc. Y uno puede revisar las imágenes que son dinámicas, son distintos cortes. ¿Ya? Aquí estamos viendo como una foto nomás, pero uno mueve esta secuencia de imágenes, aquí aparece cuántos cortes, no aparece cuántos cortes, así, 140, ya son 140 imágenes del cerebro, que eso uno lo va mirando en un continuo,
impresiona que está mirando también el órgano como tal en su continuidad. Entonces, lo que hace es que proporciona imágenes detalladas del cuerpo humano y permite ver alteraciones estructurales, mucho más precisas, mucho más objetivo que la ecografía, porque no es operador dependiente. Profe, las imágenes que se obtienen por la tomografía ¿Sí? son parecidas a las de la resonancia magnética. No, son distintas porque utilizan otra tecnología. Ya, lo que utiliza el TAC es rayos X, ¿ya? Por lo tanto es muy similar a la radiografía, por eso las imágenes se ven así en blanco y negro. En la resonancia utiliza la vibración de, ¿cómo se llama?, de los electrones para generar imágenes. Eso se llama resonancia. Entonces, dependiendo de la vibración que genera el tipo de tejido, es una imagen que se pesquisa, ¿ya? Y por eso requiere más tiempo, es más engorroso y no sé si ustedes han hecho alguna vez alguna resonancia, pero los pacientes describen como un sonido así medio constante, que es la vibración que genera el movimiento de estas moléculas en los tejidos. ¿Ya? O sea, es tecnología distinta. La resonancia tiene imágenes mucho más precisas, pero la desventaja es que requiere mucho más aparataje y que es más costoso. Sí, es más caro. ¿Pero igual te parece la magnética? Sí, es muy similar porque, bueno, la resonancia es un poquitito más estrecha, sí, pero la máquina básicamente es como la misma. Ahora, un escáner para mejorar el tema de la visión de esta imagen anatómica se puede hacer sin contraste o con contraste. Y cuando ustedes le dan un informe que diga sin o con contraste, básicamente dice si se utilizó o no contraste la lente. El contraste es un medio yodado, ¿ya?, que también tiene una frecuencia establecida, tiene un color establecido que cuando se coloca a nivel sistémico va a generar imágenes en el escáner que son esperables, ¿ya?, y nos permiten ver principalmente los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, cuando la sangre pasa, el contraste pasa a través del vaso sanguíneo, la máquina lo detecta, entonces nos permite ver alteraciones más precisas, ¿ya? No sé, si estamos pensando que hay alguna alteración, no sé, alguna malformación arterial, malformación venosa, cuando pasa el contraste, se puede ver con mayor detalle. Y aquí tenemos entonces algunos tipos especiales de escáner, que básicamente es lo mismo, es la misma tecnología, pero lo que varían es cómo se toman y lo que utilizan. Un angiotac es un escáner, lo mismo, ¿cierto? La tomografía es computarizada. Escáner es como el verbo, o sea, escanear al paciente, llevarlo a tomografía. Angiotac, angio es de los vasos sanguíneos, ¿ya? Ve con mayor detalle los vasos sanguíneos, o sea, el software está, o la técnica está ajustada para ver con mayor detalle los vasos del pulmón, por ejemplo, los vasos del cuello, los vasos del cerebro, etc. Y utiliza contraste. Con el contraste podemos ver con mayor detalle los vasos sanguíneos. El Pyrotac es lo mismo, ¿ya? Pero no, o sea, el Pyrotac también es un escáner, pero es para ver los riñones, ¿ya? Principalmente son cortes un poquitito más finos, porque muchos escáneres antiguos usaban cortes como de 1 o 2 milímetros, entonces de repente podía ser que algún calculito justo quedó en el corte que no tomó el escáner y no se viera. Pero el Pyrotac lo que hace es como un corte más constante, entonces permite ver con mayor detalle los riñones. Y el Urotac es lo mismo, o sea, ve la parte urinaria, pero con contraste. Urotac es con contraste y el Pyrotac es sin contraste. O sea, es lo mismo escribir Pyrotac o TAC de abdomen con énfasis en zona, no sé, urinaria. Es lo mismo, pero es una abreviación, por si es que lo leen. El TAC de tórax de baja dosis es un tipo especial de escáner que utiliza la misma tecnología, pero le baja la dosis de radiación. Y el TAC de abdomen trifásico es un TAC de abdomen, como su nombre lo dice, que utiliza contraste, pero en 3 fases, para ver principalmente alteraciones del tubo digestivo y del hígado. ¿Ya? O sea, hay una fase arterial, venosa y mixta, que es lo que permite ver vasculatura hepática, estructura hepática, etc. ¿Por qué les menciono el TAC de tórax de baja dosis? Bueno, no se utiliza mucho de manera práctica, pero, así como yendo un poco fuera, ya el dato más de medicina interna, es que la radiografía de tórax no sirve como screening para el cáncer pulmonar. ¿Ya? Cuando un paciente tiene sospecha, o sea, cuando uno busca pacientes tabáquicos, es que va a desarrollar un cáncer pulmonar, la radiografía no ha servido mucho. No permite establecer o disminuir la incidencia de cáncer pulmonar. Y el escáner normal es muy caro y tiene mucha radiación. Entonces se estableció en muchas guías que el TAC de baja dosis permite utilizarse como screening. Pero es poco probable que lo vean, pero si es que lo leen, se pidió con ese fin. Ese es como el único nicho por el momento. Desventajas, la disponibilidad. Ya máquinas de escáner no hay en todos lados, hay en Continuay, por ejemplo, no hay escáner. Tenemos que mandar a los pacientes para acá a Talca. Tampoco hay privado, entonces sea lo que
se quiera hacer, tiene que ir a alguna ciudad, también si están en Parral o si están en San Javier, tienen que viajar a ciudades donde hay disponibilidad de esta máquina, ¿verdad? El uso de contraste, el contraste no deja de ser inocuo. Pacientes que tienen enfermedad renal, ¿ya? O el mismo contraste puede gatillar enfermedad renal, por eso también hay que ser cuidadoso. La estabilidad del paciente requiere que el paciente esté estable, ¿ya? Hay que colocarlo en esta máquina, tiene que estar un par de minutos, no puede estar inestable hemodinámicamente, son pacientes en paro, o que está con droga vasoactiva, o que necesita ventilación. Es más complicado llevarlo a un escáner. No significa que no se pueda hacer, pero tiene cierta desventaja. Y lo otro es que nos da buenos detalles dentro del tubo digestivo. O sea, para mirar dentro de, por ejemplo, el intestino, ya grueso, el intestino delgado dentro del estómago, nos permite establecer características, pero de manera más bien macro. ¿Ya? Algún tumor, alguna alteración fina, es muy poco probable que se vea. Una úlcera, por ejemplo, dentro del estómago, el escáner no sirve para diagnosticarla. ¿Ya? Puede mostrar las paredes gástricas normales, pero la endoscopía, que es el examen de elección en una úlcera, por ejemplo, hace el diagnóstico. ¿Ya? Lo mismo que un tumor o un pólipo a nivel colónico, el escáner puede salir normal porque no lo vio, pero a través de la colonoscopía sí se ve. Y nuevamente, si bien es importante saber interpretar y tener nociones básicas de imágenes en el escáner, ¿ya? Guíense ustedes en esta etapa que están, si ven algún examen de escáner, en base a los informes que suelen acompañar a estos exámenes. La mayoría de los escáneres acá en la región vienen informados. Es raro que un escáner que se solicita a nivel del sistema público no venga con informe. Y nuevamente un informe no reemplaza ni invalida a una buena historia clínica. Y nuevamente el laboratorio clínico básico como lectura recomendada. Y con eso hemos terminado la segunda unidad y hasta aquí va a entrar la segunda prueba que la tenemos creo los primeros días de octubre, si no me equivoco.